Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho reconquistarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Punto de vista. Cómo las cosas son de una forma diferente, depende a cómo nosotros lo miramos. Hablamos la semana pasada de David y Goliat. Y esta semana vamos a seguir más o menos con el mismo tópico. Vamos a hablar de David, pero no David y Goliat. Yo creo firmemente que Dios te va a hablar a tu vida. Yo creo que Dios tiene una palabra para tu vida en esta tarde, así que presta atención porque Dios va a restaurar o va a afirmar áreas en tu vida, en tu personalidad. El título que le he puesto al mensaje en esta tarde es Mi propia imagen. La imagen que cada uno de nosotros tenemos de sí. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una imagen de Él correcta, pero también que tengamos una imagen de nosotros correctamente. Los exhorto a que busquen su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 16. No va a aparecer en la pantalla, así que como ya les dije la semana pasada, traigan su Biblia o traigan su tablet, su teléfono, busque ahí Primera de Samuel, capítulo 16. Y yo voy a estar leyendo, por si lo tiene y puede cambiar la versión, en la nueva versión internacional, NIV. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que más se puede entender. Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya yo lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dios había elegido, paréntesis, déjelo ahí abierto. Dios había elegido a Saúl como rey. Fue el primer rey de Israel. Pero Saúl fue una persona que desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, Dios lo desechó. Siguió reinando, pero mientras reinaba, Dios le dijo a Samuel, que era el profeta: hey, no llores más por Saúl. Levántate, llena de aceite el cuerno y vete a Belén, a una ciudad. Vete a la familia de Isaí, a una familia, y uno de sus hijos. Me llama la atención porque Dios no le dijo, y ahora vamos a ver que habían 8 hijos, y Dios no le dijo a cuál. Dios le dijo, a uno de sus hijos yo he elegido como rey. Verso 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Paréntesis. Samuel vio a Eliab y lo impresionó. Ahí dice que era alto, quizás de buen parecer, era un tipo así como su pastor Joel, y Samuel lo vio y dijo, wow, este tiene que ser. Pero Dios le dijo, hey, aguanta. No te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo miro lo que hay en el corazón. Vuelvo a repetir, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, su próximo hijo, para presentarlo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá, el otro que le seguía, y Samuel repitió, tampoco a este ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Pero Dios le había dicho, va a ser uno de sus hijos. Y allí estaban los 7. Y Samuel diría, ¿pero qué pasó? Entonces Samuel le dice, ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño, está con las ovejas. Mándalo a buscar, insistió Samuel.
que no podemos continuar hasta que Él llegue. En otras palabras, no nos vamos a sentar a la mesa a comer. Y como Isaí dijo, hey, aquí no se va a comer, manda a buscar al muchacho. Manda a buscar a este muchacho y tráelo aquí. Ahora, según los historiadores, David era tratado como un hijo ilegítimo dentro de su casa. David tenía el cuidado de las ovejas, y el cuidado de las ovejas era un trabajo que hacían los esclavos. A David lo trataban como un esclavo dentro de su casa. Cuando vemos aquí que cuando Samuel le dice, tráeme a todos tus hijos, ¿a quién le trajo? A los 7. A David no se lo trajo. A David no se lo trajo. Él no era contado. Ahora, dice el verso 12, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena apariencia. ¿Usted se pensaba que Dios no se iba a fijar en lo bonito? No. Dice, era trigueño y de buena apariencia y buen mozo. Ahora, déjenme explicarle aquí. La palabra trigueño aquí en el hebreo es la palabra rojizo. David era una persona pelirroja, era rojizo. Yo no sé si usted conoce una persona así. Yo conozco una hace 30 y pico de años y me va de lo mejor. Ahora, yo me imagino las burlas de los demás hermanos con David, porque era el diferente. Zanahoria, camarón. Yo me imagino las burlas que le deben haber dicho a este muchacho. Ahora, dice el verso 12, el Señor dijo a Samuel, este es. Yo quiero que usted marque ahí en su Biblia, subráyalo, márcalo, ponga el asterisco. Este es. Este es el rechazado por la familia, al que tratan como un hijo ilegítimo, al que tratan como un esclavo, al que se burlan de él, al que nadie cuenta. Este es. Verso 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. ¿En presencia de quién? Delante de toda la familia, Samuel cogió el cuerno de aceite, lo ungió. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él el Espíritu de Dios. Luego Samuel regresó a Ramá. Señor, te alabo, te bendigo. Antes, los nombres comunican algo. Por ejemplo, mi nombre, Joel, significa Él es Jehová. Y el de Esther, Hadassah. Ahora, gozo y victoria, sí, eso es lo que significa. Por eso, Dios le cambió el nombre a muchos de los personajes bíblicos. Por ejemplo, a Abraham le cambió por Abraham, padre de multitud. Jacob, que significaba usurpador, ladrón, se lo cambió por Israel, que significa el que pelea y vence y gana. Ahora entiende por qué el pueblo de Israel, todo el mundo quiere vencerlo y nadie puede. Es lo que significa el nombre de Israel, es el que vence, el que gana, el que lucha y gana. Ahora, el mismo Jacob, cuando nace el último de sus hijos, la madre muere y la madre le pone el nombre de Benoni, que significa dolor. Imagínense que le digan, dolor, ven para acá. Dolor, ven para acá. Y Jacob dijo, no se va a llamar dolor, no se va a llamar Benoni. Le cambió y le puso Benjamín. Ahora, Jesús también le cambia el nombre a algunos de sus discípulos. Simón le puso Pedro. A Saulo le puso Pablo. Por eso el ángel, cuando llegó delante de José y María, le dijo, ustedes no le van a poner el nombre, se lo va a poner Dios. Mire, nosotros los latinos somos muy dados, muy creativos a la hora de ponerle el nombre a nuestros hijos. Y yo me daría a la tarea de buscar algunos nombres. Usted se va, yo sé que se va a reír, pero se va a impresionar de los nombres registrados que hay algunas personas tienen, que nosotros los latinos les ponemos. Por ejemplo, ataúd, patrocina, danger, así como peligro. Ustedes verán que conoce alguno. Superman, Pancracio, angustia, ¿cómo está? ¿Angustiado? Comodín, Tarzán,
Pocahontas. Miren ahora, y esto mayormente los cubanos que cogemos mucho los nombres americanos y le cambiamos. Madinusa. Madinusa. Ese es un nombre. Madinusa, le ponen Madinusa. Yesaidú. Sí, así mismo. Yesaidú. Guarací. Yo conozco uno. Guarací. Lucifer. Hay algunos que se lo han puesto por ignorancia. Pero, por eso le dije, cuando el ángel llega a José y María, le dice, ustedes no le van a poner el nombre al niño. Él parece que pensaba que José y María era en latín, lo dijo. No, el nombre se lo va a poner Dios. Y significa Jesús. ¿Por qué? Porque los nombres tienen el peso de la identidad. Ahora, entre paréntesis, póngale nombres bonitos a sus hijos. Nombres que comuniquen algo. Porque hay veces que padres le ponen el nombre porque lo tenía el abuelo o el tatarabuelo y el niño está arrastrando un nombre que es una maldición. Póngale nombre bonito a sus hijos. ¿Saben lo que significa David? Amado. Amado. Sí, yo sé lo que usted está pensando. En una familia donde lo tratan como un esclavo, donde lo tratan como hijo ilegítimo, tiene un nombre de amado. ¿Quiere ver? Mire lo que dice el Salmo 69. Mis hermanos me tratan como un extraño. Soy el blanco de chisme de la ciudad. Imagínese las circunstancias en que se crió David. Todo el mundo lo rechazaba. Era el objeto de burla. Todo el mundo pensaba de él negativamente. Yo me imagino a David en el campo. Satanás venía y le decía, ¿amado por quién? Amado, y después venía el león, el oso y decía, ¿amado por quién? Tú no eres amado por nadie. Pero allí en el campo, David descubrió que él era amado por Dios. Allí en el campo, David descubrió su verdadera identidad, que él era amado por Dios. Que no importaba lo que dijera la gente, su familia, él era amado por Dios. Quiero decirle que algunos de los salmos que David compuso, los compuso allí, en el campo. Y usted lee esos salmos y son tremendos de lo que significa la relación y lo que él era para Dios. Allí recibió la revelación de lo que él era y el amor que Dios tenía por él. Ahora, volvamos de nuevo. Todos los hermanos alineados a ver quién era. Y a él no lo habían invitado. Él ni siquiera estaba allí. Pero cuando Samuel lo ve, dice, él es. Él es. Ahora, ¿qué hizo David después de ser coronado? ¿Se vengó contra sus hermanos porque lo trataban mal? No. ¿Se vengó contra sus padres? No. David se quedó callado, no alegó nada contra el propósito de Dios sobre su vida. A él no le importaba lo que sus hermanos decían. A él no le importaba lo que los demás de la ciudad decían, si era ilegítimo, si se burlaban. No, a él le importaba lo que Dios decía de él. A ti no te tiene que importar qué nombre tú tienes, lo que significa, lo que los demás digan, lo que tú has pasado. A ti te tiene que importar lo que Dios diga que tú eres. Amén. Ahora, miremos a Saúl. Miremos a Saulito. Esto que les voy a contar ahora ocurrió mucho antes que David. Primero fue ungido Saúl como rey, como les dije, fue el primer rey. Y después porque Saúl no tenía una mala identidad de sí mismo, porque fracasó en su plan como Dios, fue rechazado. Ahora veamos 1 Samuel capítulo 9, versos 1 y 2. 1 Samuel capítulo 9, versos 1 y 2. Ya usted sabe que para el próximo domingo usted tiene que traer su Biblia para poder seguir el orden. Ahora, si no la tiene aquí, escriba para que después en su casa usted pueda leer y ver lo que estamos hablando. 1 Samuel 9, 1 y 2 dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado. Muy respetado en aquel entonces significaba un hombre acaudalado, un hombre bien, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seroc, por cierto, tremendo nombre,
hijo de Becorac, hijo de Afía, también benjamita, quien tenía un hijo llamado Saúl. Hey, este hombre, que era un hombre famoso, que era un hombre tremendo, tenía un hijo que era Saúl. ¿A cuántos no les gusta tener un papá millonario? Pues este era el caso de Saúl. Pero aparte de todo eso, dice que era buen mozo, apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban por los hombros. Hey, ahora nos encontramos aquí con un hombre que es rico, que es influyente, que tiene educación, que tiene esclavos, que es guapo y que es el más guapo de todo Israel. ¿Se imagina usted? Póngase en el pellejo de Saúl. Ser alto, bonito, tener una cabellera hermosa, tremenda. Ser el más alto de toda la ciudad. Un hombre de esos de revistas que cuando las mujeres hablan telenovelas, no sé, las revistas esas, los magazines. Saúl, el hombre del año. Playboy, el hombre más interesante. Ese era Saúl. El hombre que más seguidores tenía en Facebook y en Twitter. Mira, yo me imagino que Saúl ponía un video en YouTube peinándose y a la hora ya tenía 1 millón de personas que le estaban siguiendo. Ahora, lo más interesante es que muchos lo deseamos. Muchos deseamos ser ricos, influyentes, famosos. Y pensamos que por ser así vamos a ser más felices y vamos a estar más seguros. Y por eso es que muchos van al quirófano y se hacen cirugía. Se levantan todo lo caído y se agrandan todo lo chiquito. ¿Usted me entendió, no? Y piensan que cuando termina dicen, ahora, salen de allí y dicen, ahora sí me siento una persona completa. Y a los 6 meses regresan porque se encontraron otra cosa chiquita, otra cosa caída, otra cosa pequeña. ¿Y a dónde estaba la personalidad? Ahora, miremos cómo respondió Saúl cuando fue ungido como rey por Samuel. Verso 20 del capítulo 9. En cuanto a Samuel le dice, en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Saúl estaba perdiendo con sus criados, por eso sabemos que era rico, con los criados estaba perdiendo unas burras que se habían perdido. Y agregó Samuel, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. En otra versión dice, las esperanzas de Israel están centradas en ti. Mire, ya Samuel le estaba diciendo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Ya le estaba soltando el rollo a la película. Hey, tú eres el próximo rey de Israel. Y alguien, bueno, fíjense en cómo respondió Saúl. ¿Cómo respondió cuando él escuchó esas palabras? Verso 21. ¿Por qué me dice eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más significante de las tribus de Benjamín? Usted me dirá, ay, qué humilde Saúl. No, es falsa humildad. Primero, está alegando contra el plan de Dios para su vida. El rico, el famoso, el influyente, el alto, el bonito, el guapo, es inseguro. Es inseguro. Ahora, yo me imagino a Saúl orando antes de esto. Señor, hazme rey. Mírame, yo soy el más alto. Yo soy el más guapo. Hazme rey de Israel. Y cuando llegan y lo coronan, salta con esto. Yo no me lo merezco. Yo no soy digno. Yo soy el más insignificante. Tenía todas esas cualidades, pero tenía una identidad quebrada. Tú puedes tenerlo todo como Saúl. Tú puedes tener todas las características de Saúl. Pero si tú no tienes una identidad correcta, vas a fracasar en la vida y el plan de Dios en ti no se podrá cumplir. Pero lo contrario también es verdad. Puedes ser la persona que nadie se fije en ti, la persona que todos desprecien,
Pero si tú sabes quién tú eres en Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Denle ese aplauso al Señor. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Ahora, ¿saben lo que significa Saúl? Deseado. David, amado. Saúl, deseado. Yo prefiero 1000 veces ser amado por Dios que tratar de estar agradando a las personas para ser deseado. Amén. La persona insegura trata de impresionar, trata constantemente de quedar bien, de guardar las apariencias. Ahora, pero cuando tú sabes quién eres en Dios, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, tu identidad está centrada en la roca. Cuando tú sabes que Dios es el que te ha dado lo que tienes, que has llegado a donde has llegado porque Dios te lo ha permitido, tu identidad está centrada correctamente. Ahora, quiero que se fijen cómo estas dos personas, tanto Saúl como David, respondieron a las circunstancias de la vida, frente al éxito y frente al fracaso. Aquí voy a los otros 2 puntos. ¿Cómo reaccionaron frente al éxito y cómo reaccionaron frente al fracaso? Porque nuestra identidad, tu identidad y mi identidad es probada o es sacada a la luz cuando estamos en un éxito o cuando estamos en un fracaso. Vamos a ver cómo estas dos personas reaccionaron y nos va a enseñar a nosotros. Primero, la reacción ante el éxito. Uno de los triunfos de David, lo vimos la semana pasada, fue cuando triunfó y venció al gigante Goliat. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Dice que regresan David y Saúl a la ciudad. Regresan con la cabeza, regresan porque han triunfado, porque han vencido. Y todo el mundo está festejando. Entraban por la calle principal de la ciudad, así como van a entrar los Marlins, no sé qué año, cuando ganen. Ahí todo el mundo festejando. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Y ahí estaba todo el mundo. Y saltan y empiezan a cantar. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y eso es lo que cantaban. De la noche a la mañana, el muchacho despreciado, el muchacho que nadie quería, que nadie sabía quién era, tiene más fan que Saúl. De la noche a la mañana tiene más fan en Facebook, en YouTube, en Twitter que Saúl. De un día para otro, el pelirrojo le ganó al otro, al apuesto, al grande, al bonito. Pero ¿qué hizo David? Siguió bajo la autoridad de Saúl. Él sabía que su seguridad, su personalidad, no era por lo que le cantaran, sino era por Dios. Él siguió bajo las órdenes de Saúl, a pesar de que, como ya vimos, lo habían ungido como rey. Póngase en los zapatos de David. Ya te ungieron, tú eres rey. Sin embargo, estás sirviendo al que está como rey. Él siguió allí sirviendo a Saúl, bajo las órdenes de Saúl. Muchos les pasa que se les mueve el piso cuando tienen un éxito. Muchos se les va a la cabeza, se hinchan y perdieron el piso. Quiero decirle que David llegó a ser el hombre más famoso que muchos de nosotros lleguemos a ser. Es más, si usted busca por nombres dentro del pueblo de Israel, el nombre que más hoy en día tienen los israelitas es David. Llegó a ser el hombre, hoy en día es considerado el hombre más influyente en la personalidad más grande que ha tenido el pueblo de Israel, David. Ahora, ¿cómo reaccionó Saúl con una victoria? ¿Cómo reaccionó Saúl con un éxito? Miren, 1 Samuel capítulo 5 nos habla de una victoria que tuvo Saúl. Pero la victoria fue a media, porque ganó, pero perdió. Ganó, pero desobedeció. Ganó, pero no hizo las cosas correctamente. Entonces viene Samuel para verlo, para ver la victoria que había tenido. 1 de Samuel capítulo 15 y verso 12. Dice, por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Samuel. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. David tiene una victoria y se queda callado. ¿Qué dijo? Vimos en la semana pasada. Esto es para que toda la tierra sepa que hay Dios. David tiene una victoria, Saúl tiene una victoria y va y se hace un monumento.
contradicción frente al éxito. David se quedó callado. Dijo, esto lo hago para que el nombre de Dios sea levantado. Saúl tiene una victoria y va y se levanta un monumento. La persona insegura tiene que impresionar. La persona insegura tiene que alardear. Cuando tiene un éxito, pierde el piso. Ahora, y usted me dirá, bueno, ¿y no le pasó a David cuando fue rey? Miren lo que hizo David cuando fue rey. Lo primero que hizo David cuando fue rey, que fue mandó a traer el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. El inseguro se levanta un monumento a sí mismo. El seguro entrona a Dios. El inseguro trata de que él sea el que se vea. El seguro dice que el nombre de Dios sea levantado. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos y que lo que tenemos lo debemos porque Dios nos ama. No porque somos más bonitos, no porque somos más altos, no porque somos playboy, no, lo tenemos porque Dios nos ama. Conozco personas que llegan a la iglesia con una vida desbaratada. Dios los restaura. Restaura su vida, restaura sus familias, incluso matrimonio, restaura sus finanzas y enseguida se pierden de la iglesia. Se les movió el piso. Se pierden, ya se creen que están en otro nivel, ya se creen que no necesitan a Dios, ya se creen que han alcanzado las cosas por sus méritos. Cuando todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Ahora veamos cómo reaccionaron estas dos personas frente al fracaso. Y ese es el tercer punto, reacción ante el fracaso. ¿Recuerdan la canción Olé, 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 olé? Saúl ganó, venció a sus miles, David a sus 10,000. Bueno, desde ese momento, dice la palabra, que cuando entraron y Saúl vio que honraban más a David que a él, lo odió hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte estuvo persiguiendo a David y odiando a David. Su fracaso, o lo que vio que era un fracaso porque estaban homenajeando más a otro, la llevó a tomarlo contra David. Una persona insegura, cuando es criticada o cuando ve que otra persona prospera más que él, reacciona criticando o amargándose. Eso lo hizo porque quién sabe en qué está metido. Miren, cuando yo compré, se los digo, les voy a contar testimonio personal, cuando yo compré en mi casa, mi familia dijo que yo estaba en la droga, que yo lo había comprado porque estaba en la droga. Hace 20 años todavía. No, 18, 19, ¿no? Pero el inseguro, cuando ve que alguien prospera, lo critica, se amarga. Y eso le pasó a Saúl. Dice el Salmo 69, verso 8, hasta mis propios hermanos, está hablando de David, fingen no conocerme, me tratan como un extraño. ¿Cómo reaccionó David cuando fue criticado? ¿Cómo reaccionó David? Bueno, vimos la semana pasada que llegó al campamento y su hermano Eliab, cuando lo ve, le dice, tú eres un morboso, tú has venido para estar observando la batalla. Recuérdense que su hermano había estado presenciando cuando él lo ungieron como rey. Y el hermano aquí, Eliab, el mayor, lo ve y le dice, ¿qué tú haces aquí? Eres un morboso, estás aquí para ver la batalla. ¿Dónde dejaste las ovejas? ¿Qué hizo David? Le dio la espalda. Le dijo, yo sé quién soy. Llegó delante de Saúl y Saúl le dijo, vas a hacer el ridículo. ¿Cómo vas a ir a pelear con ese gigante? ¿Qué le dijo David? Yo sé quién soy. Llegó delante de Goliat y Goliat le dijo, pastorcito, tú vienes a mí con palos y con piedras, te voy a acabar. David le dijo, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Ante la crítica, él sabía quién era. Tiempo atrás, muchos empezaron a cantar, David, David, David. Pasó el tiempo, Saúl le viró la mente a la gente y comenzaron a hablar mal de David. Los que antes cantaban, David ganó sus 10,000, después estaban hablando mal de él. ¿Y qué hizo David? Nada. ¿Cómo reaccionó? No criticó,
no se amargó, siguió obedeciendo a Saúl. Mire, 13 años pasó desde que Samuel lo ungió hasta que David llegó a ser rey. Y esos 13 años, muchos los pasó corriendo porque Saúl lo quería matar. Y muchas veces, en 2 o 3 ocasiones, lo tuvo ahí para matarlo. Tenía a Saúl ahí para matarlo. Y sus ayudantes o sus amigos le dijeron, mátalo, Dios te lo ha puesto. Le dijo, no, yo no levanto mi mano sobre ese hombre. Eso es un problema del Señor. 13 años el rey y corriendo. Pero no criticó, no amargó, no tomó venganza, no hizo nada. Y para colmo, tenía una esposa llamada Mical. Diga, Mical. Ay, Mical. Cuando David trae el arca y la hace llegar a Jerusalén, dice la palabra que se quitó su ropa de rey. Y me imagino que se quedó en chorcitos. Y comenzó a danzar delante de todo el pueblo. Mical la ve por la ventana. Y cuando entra David a su casa, entra gozoso porque tiene el arca, porque la presencia de Dios está en la ciudad. Y él viene a bendecir a su casa, a bendecir a su familia, a bendecir a su esposa. Su esposa lo mira y le dice, qué lindo. El reycito, mira cómo estaba bailando. Qué reycito, ¿eh? Haciendo el ridículo delante de todo el mundo. Y me encanta la respuesta de David. David no lo criticó. Han dicho sea de paso, ¿saben quién era Mical? La hija de Saúl. Porque papá amargado tienen hijos amargados. Papá criticones tienen hijos criticones. Papá sin integridad y sin integridad tienen hijos sin integridad. Ojo, tú necesitas levantarte y tomar identidad. Porque está en peligro la descendencia tuya, el futuro de tu familia y el plan de Dios para tu vida. Me encanta la respuesta de David. Ahí me quedé. Porque cuando Mical le dice eso, ¿usted sabe lo que le dijo David? David no se amargó. David podía haberla cogido y mandarla a cortar la cabeza. Eso hacían en aquel tiempo. David le dijo, Mical, Dios me ha elegido a mí y a tu papá no. Mical, Dios me ha elegido a mí y a tu papá no. Él no la tomó contra ella. Él no se quedó callado. Simplemente le dijo, miró a la espalda y le dijo, hey, yo soy elegido, no tu papá. Y le dijo, y para que lo sepas, voy a bailar más loco todavía. Voy a bailar delante del Señor mejor, más y mejor todavía. Todas las circunstancias estaban en contra de él, pero tenía una a su favor, y era que era amado por Dios. Todas las circunstancias pueden estar en contra tuya, pero si tú sabes que eres amado por Dios, tienes la victoria. Si tú sanas tu imagen de ti mismo, el éxito no te va a destruir. El fracaso no te va a destruir. Si tú tienes una imagen correcta de tu persona, ni el éxito del fracaso te va a mover el piso. Quiero decirles que en estos años de pastor, a mí me ha tocado mi buena dosis de crítica. ¿No se oye? Quiero decirles que en estos años de pastor, levántame el volumen un poquito de atrás. A mí me ha tocado mis buenas dosis de crítica también. No hice nada más que llegar aquí, comenzaron a llamar a la oficina, hablando mal de mí de Nuevo Comienzo. Constantemente están hablando y criticándome. Muchos quizás no se enteran, no son ustedes, pero criticando en contra de la obra de Dios y en contra del Nuevo Comienzo. Pero Dios me ha dicho, no te está permitido criticar y pagar con crítica. Solamente vence al gigante. Solamente vence al gigante. Tú no vas a pagar con crítica. Tú no vas a pagar igual. Y yo me he quedado callado. David no respondió criticando. Él le ganó al gigante. 13 años le costó. Y yo me gustaría ahora en la parte final animarte a que tú hagas 3 cosas. No quiero que el mensaje quede en el aire. Yo quiero que tú hagas 3 cosas y que tú pongas en práctica el mensaje. Lo primero que tú vas a hacer es pídale a Dios una revelación
del amor de Él hacia ti. Métate con el Señor, dobla tu rodilla y dile, Señor, dame una revelación de tu amor. Yo quiero sentir que yo soy amado por ti. Que tú sientas que tú eres Él. Como David, tú eres. David lo necesitó. David necesitó que el Señor dijera, Él es. ¿Saben quién más lo necesitó? Jesús. Cuando salió del agua, dice que se oyó una voz del cielo que dijo, Él es. Y tú y yo necesitamos escuchar y decir, Él es. Yo sé quién soy. Ahora estoy hablando de mí. Yo sé quién soy. Yo sé lo que soy para Dios. Yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé quién soy para Dios. Segundo, tú necesitas profetizarte a ti mismo. No importa lo que los demás digan de ti. No importa lo que la opinión pública diga de ti. Tú necesitas profetizarte, decirte, yo soy. Yo soy amado por Dios. Yo soy un hijo de Dios. No me preocupa lo que digan. ¿Saben? La mayor parte de los salmos David le escribió así. Y si usted lo lee, él le decía a su alma, bendice alma mía Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus mandamientos. Se estaba profetizando a sí mismo. Tú necesitas profetizarte a ti mismo. Decirte, eres un buen mozo, eres el hombre más hermoso, eres un hombre escogido, eres una mujer escogida, eres una perla preciosa para Dios. No importa lo que las circunstancias, el mundo, la situación, la educación, tu familia, tu padre te hayan hecho. Hay muchos que han llegado a los caminos del Señor con una vida fragmentada, destrozada, con heridas que incluso fueron causadas en su mismo hogar. Y yo me duele el corazón cuando escucho historias como esa. Pero yo quiero decirte que en Dios hay sanidad. Que te profetices a ti mismo, no importa. No tomes venganza, deja eso, bendice. Bendice. Deja las cosas en las manos de Dios. Profetízate, tú eres especial. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo hermoso para ti. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Tú vas a hacer grandes cosas en tu familia. Denle ese aplauso al Señor. Si va a aplaudir, apláudale con ganas. No importa la circunstancia, tú eres especial para Dios. Y lo tercero que vas a hacer es que quiero que te mires cuando pasen los días, en la semana, en los meses, tú te veas que estás actuando, tratando de agradar a la opinión de los demás y no a Dios. Que trates de verte cuando pasen los días, cuando tú estés tratando de agradar a la gente y no a Dios. Dice Juan capítulo 12 que muchos de los que seguían a Jesús lo dejaron de seguir porque amaban más las cosas del mundo. Mírate cuando pasen ahora los días, mañana, pasado, durante la semana, cuando tú te veas tratando de agradar a la gente en vez de agradar a Dios. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile, cree lo que Dios tiene para ti. Pongámonos de pie.